Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa, con sus familiares, con sus seres queridos, aquellos que así sea, tomando las medidas, las precauciones del caso. Bueno, gente, primero que nada, a mal tiempo, buena cara. Yo sé que ahorita hay mucha incertidumbre alrededor, por qué no ciertos niveles de ansiedad, en general todos estamos a la expectativa de qué va a suceder y no tiene nada de malo. Pero creo yo que hay que saber también cómo enfrentar esto, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas de la situación actual, en verdad, una gran parte de los acontecimientos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de influencia, o sea que no podemos controlar por más impotencia que esto nos genere, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos toca y lo que dicen los estoicos, lo que dice la psicología, lo que todos aquellos expertos en conducta y bienestar mental dicen es que tenemos que enfocarnos en aquello que sí podamos controlar. Hay que tener en consideración que esto el día de mañana va a tener un momento de quiebre, va a tener un fin, y cómo nosotros nos reinsertemos en ese momento puede terminar siendo algo sumamente ventajoso para nosotros, no necesariamente comparándonos con el resto, sino hablando de nosotros de manera individual, o puede que hayamos simplemente pasado una gran cantidad de tiempo estando en casa, encerrados, y tiempo perdido. Entonces, hacia eso es a lo que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto realmente este tiempo vale la pena asumirlo como vacaciones? A mí particularmente en las vacaciones me gusta hacer otro tipo de cosas, sobre todo estar en el exterior, hacer otro tipo de actividades que no suelo hacer porque mi rutina, digamos, de trabajo semanal o lo que sea, no me lo permite. Entonces, tengan esto en consideración. A diferencia de eso, como esto en verdad es un aislamiento involuntario, propiamente porque es un mandato, aprovechemos este tiempo en realidad para trabajar en todas aquellas cualidades y capacidades que no hayamos solido trabajar anteriormente o que hayamos tenido en pausa o en stand-by. ¿Por qué? Por falta de tiempo justamente. Falta de tiempo o por efectivamente dedicarle el tiempo a otras cosas que quizás para nosotros puedan tener otro peso en cuanto a la prioridad, ¿no? Voy a empezar a darles una serie de recomendaciones y sugerencias acerca de cómo deberíamos nosotros mantenernos saludables físico, mental, emocional y espiritual durante estos tiempos de aislamiento y de certidumbre. Primero que nada quiero hacer una división. Yo sé que, y siempre lo digo, el ser humano es uno solo, nosotros somos un ser íntegro y actuamos de esta manera, ¿no? Y siempre que algún aspecto sobre otro tiene algún cierto tipo de falencia, se va a notar de alguna manera en el resto. Pero ahora, para dividir, digamos, las tareas específicas, sí me gustaría hacer una división entre lo que es trabajo mental, psicológico, espiritual versus el plano físico. Lo vamos a dividir de esta manera. Primero que nada, por el lado mental, psicológico y espiritual, nuestro bienestar emocional en general también. Gente, créense un hábito mañanero, por múltiples razones. No sé si ustedes sabían, pero uno de los momentos de pico de producción de cortisol, el cortisol es una hormona que libera predominantemente el estrés, pero que se tiene que liberar en ciertas cantidades, digamos, mesuradas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. En las mañanas, sobre todo, es cuando nosotros tenemos una producción más elevada de estrés. Muy aparte de aquellas circunstancias que podamos terminar enfrentando en nuestro día a día, ¿no? Pero si ya sabemos, por ejemplo, esto, y adicionalmente a eso se le suma el tema de incertidumbre, que estamos todo el día expuestos a través del celular a las noticias, a la nueva cifra de muertos, de contagiados, etcétera, puede terminar siendo definitivamente abrumador. Entonces es normal si te sientes quizás con un poco de ansiedad por la mañana. ¿Cuál es mi sugerencia? Créate un hábito mañanero. ¿Qué es un hábito mañanero? Muy simple. Cualquier actividad que te haga estar inmerso en ella por una cierta cantidad de tiempo, basta con que sean 20, 30 minutos, y que programe tu cerebro para que inicies tu día de una manera proactiva. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos levantamos, por ejemplo, extendemos el brazo, cogemos el celular, inmediatamente nos ponemos a responder mensajes, a ver notificaciones, ya estamos empezando el día reaccionando, estamos reaccionando ante mensajes, solicitudes que quedaron pendientes de la noche anterior, y esto efectivamente hace que nosotros nos levantemos y ya estemos respondiendo ante todo. En lugar, si nosotros nos levantamos, que muchas personas hacen esto, por ejemplo, sin darse cuenta, cuando entrenan por la mañana y luego tienen que ir al trabajo, porque te levantas una hora muy temprana, donde probablemente tengas muy pocas notificaciones, puede que revises una que otra sí, pero sabes que estás corriendo contra el tiempo porque tienes que llegar, tienes que desplazarte a un lugar físico para poder entrenar. Entonces,
Esta es una manera de empezar tu día de manera proactiva, y a eso es a lo que muchas personas le alegan el factor energético de rendimiento, de paz mental, este estado de calma en el que empiezan el día cuando entrenan en la mañana versus cuando no lo hacen. Entonces, ahora, la actividad física puede verse como una actividad meditativa, sí. Cualquier actividad que te haga estar completamente inmerso en ella es considerada una actividad meditativa. Para aquellos que realicen alguna práctica espiritual, sin ningún problema podrían realizarla durante 20 o 30 minutos en la mañana. La práctica de la actividad física también. Aquellos que hagan yoga es un muy buen hábito mañanero. Yo mismo lo he practicado una gran cantidad de tiempo y me ha ayudado muchísimo. Y la otra es la lectura, gente. Yo sé que hay muchísimos tipos de lecturas distintas. Sé que también hay muchas veces nosotros dijimos, uy, qué interesante este libro, lo quiero leer, lo compro, lo adquiero, lo descargo y luego lo dejo ahí en verdad porque nunca encuentro el tiempo para leerlos. Va pasando el tiempo, van pasando los días, espero poder viajar, dicho sea de paso, estar en algún avión sin ningún tipo de distracción durante un largo periodo de tiempo para recién leerlo. Entonces aprovechemos ahora para ponernos al día con todas aquellas lecturas que hayamos dejado en pausa. El nuevo programa que ha sacado Jesús Alcemora, La Librería, me inspiró también y dije, bueno, voy a aprovechar y darle a la gente algunas recomendaciones de libros que a mí particularmente me han servido mucho y que considero bastante interesantes. El primer libro, este de aquí, mi libro de cabecera, Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador romano, fue uno de los últimos estoicos. El estoicismo es lo que se le conoce como el budismo occidental, no es una filosofía de vida en realidad. Y bueno, en este libro básicamente Marco Aurelio registraba pensamientos, sentimientos que tenía hacia él mismo. Este es un libro que fue escrito de él, para él, y se encontró de manera repentina por uno de los soldados que trabajaba para él. Entonces, ¿de qué trata este libro? En realidad este libro son básicamente como pequeñas enseñanzas una a una. No es un libro que lees una página seguido de la otra. Las páginas no necesariamente todas tienen hilación con la siguiente, sino que son distintas meditaciones que él iba teniendo durante una campaña y que él iba registrando, ¿no? Entonces es una manera muy bonita en realidad de empezar tu día con una idea positiva, y sí tiene un cierto agregado del autor que es básicamente una pequeña interpretación, ¿no? Hila un poco más a fondo de la meditación específica de aquel día, ¿no? Entonces es un muy buen libro para tener de cabecera y para todas las mañanas leer al menos una meditación y justamente la parte explicativa de la meditación como tal. El segundo libro, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este es un excelente libro, yo lo leí en un momento bastante oportuno en mi vida. De hecho me lo recomendó un gran amigo y mi guía espiritual. Es un libro que te habla básicamente de cómo a nosotros nos han impuesto muchas cosas como correctas conforme ha ido pasando el tiempo, y de por qué es necesario que nosotros las eliminemos y que creemos nuevas concepciones en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para asegurarnos de que nosotros logremos ser felices a través de la libertad, tanto en la forma en la que hablamos como en cómo nosotros recepcionamos los mensajes que otras personas nos emiten. De verdad es un libro increíble. Yo lo veo mucho más como una práctica espiritual que como un guía de autoayuda, como lo suelen categorizar, pero es un libro recomendadísimo. A toda persona que no lo haya leído, hágalo. El tercero es este de aquí, es un libro que disfruté mucho, Curar con la fuerza de la naturaleza. Es de Andreas Mikkelsen. Andreas Mikkelsen es un doctor en medicina alternativa. De hecho, es uno de los doctores más famosos en medicina alternativa a nivel mundial. Es alemán y él, en este libro básicamente es una recopilación de todo el aprendizaje que él ha tenido en todos, digamos, los ámbitos que respectan a la medicina alternativa, como naturopatía, plantas medicinales, distintos tipos de alimentación, ritmos circadianos, ayuno intermitente, entre muchos otros. Es un libro súper interesante y te habla efectivamente de cómo podría ser potencialmente el rumbo de la medicina aquí en adelante desde un punto de vista sobre todo preventivo, que es lo que él predica, ¿no? Y por último, pero no menos importante, un libro que realmente disfruté muchísimo y que me abrió bastante los ojos en varios aspectos fue este, Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah. Hace muchísimos años existían más de una raza de humanos en la Tierra y nosotros fuimos la única que prevaleció. Este libro te habla de qué fue lo que nos diferenció del resto de razas, no únicamente seres humanos, sino también de animales, cómo congeniábamos con la naturaleza, cómo fuimos desarrollando nuestras distintas técnicas de supervivencia con el pasar del tiempo, por qué muchas veces nuestras reacciones
nosotros no le encontramos justificación, pero muchas veces las podemos ver desde un punto de vista darwiniano, ¿no? Te abre un poco la cabeza, te hace entender que todos nosotros en verdad pertenecemos a un mismo tipo de criatura y de qué fascinante en verdad ha sido cómo ha ido cambiando y evolucionando todo con el pasar del tiempo, pero que biológicamente hablando continuamos siendo aún la misma criatura. De verdad que es un libro fascinante, gente. Es algo extenso, sí, pero no se imaginan todo lo que pueden aprender en él. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de bienestar físico. Vamos a desglosarlo en dos. Primero que nada, la alimentación. El hecho de que estemos en casa todo este tiempo no puede ser una razón válida para depender o recaer únicamente en alimentos congelados, en procesados, en productos panificados, en harinas refinadas, en azúcar, aceites hidrogenados. No lo hagan, gente. ¿Por qué? Este es el momento en realidad para priorizar nuestro bienestar físico, para valorarlo. Dicen, hay un dicho muy sabio que es que el bienestar no se valora hasta que la enfermedad no aparece. Y es cierto, muchas personas preguntando cómo pueden reforzar su sistema inmunológico, con miedo de contagiarse, comprando tabletas de vitamina C, creyendo que con eso basta, y en verdad no es así, gente. La inmunidad depende de mucho más que un único micronutriente. Entonces, eviten estos alimentos. Harinas refinadas, procesados, que son básicamente galletas, productos, envasados, embolsados, enlatados, etcétera, congelados, aceites hidrogenados, que son aceites refinados, básicamente, aquellos que tienen una tendencia a ser un poco más transparente, que no son extra vírgenes, y azúcar refinado, gente. ¿Por qué? Porque todos estos alimentos comparten una misma característica, que es que son proinflamatorios. Un cuerpo inflamado es un cuerpo que tiene una mayor propensión a enfermar que un cuerpo que no está inflamado. Entonces, tengan esto en consideración. Controlen sus niveles de inflamación por un lado, y número dos, controlen también un poco su ingesta calórica total. El hecho de estar metido en casa todo el día no quiere decir que tenemos que estar comiendo todo el día sin parar. Tengan esto en cuenta, ¿no? Esto va a tener una fecha de fin, y cómo quieren llegar ustedes, cómo se quieren ver ustedes en aquel momento. La idea no es ganar peso de manera desmesurada durante este tiempo, y sobre todo no canalicen sus ansias a través de la comida. ¿Por qué? Yo los entiendo. De hecho, y aunque no lo crean, en Sapiens justamente te explican de que muchas veces nosotros, al cerebro nos pide azúcar porque hace muchísimos años atrás nuestras únicas reservas en realidad de adiposidad, de grasa, se generaban por un consumo excesivo de carbohidrato. Pero antes no teníamos toda la cantidad de carbohidratos a los que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces antes tú te cruzabas con un árbol de higos, por ejemplo, y te comías todos los higos que podías, y todo lo que tu cuerpo no necesitaba utilizar como fuente de energía en ese momento, tu cuerpo lo iba a almacenar como grasa corporal, como adiposidad, para que eventualmente, si te quedabas una gran cantidad de tiempo sin alimento, o sea, sin poder cazar algún alimento, algún animal un poco más considerable, contundente, para poder alimentarte de su carne, de sus órganos, etcétera, utilizaras esa reserva de energía. Pero hoy por hoy, en verdad, los carbohidratos los tenemos en todos lados, los tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, no hagan de esto un hábito, porque sobre todo si es que lo tenemos a la mano, es muy fácil recaer en eso. Entonces, no canalicen su estado emocional ahorita en la comida. Muy por el contrario, desarrollen nuevas técnicas de cocina. Pueden hacer algún curso en línea de cocina. ¿Cuántos cursos en línea ahora hay de manera gratuita y con unos súper descuentos? Pueden aprovechar a todas aquellas personas que suelen decir, no, soy negado para la cocina, solo sé freír pollo, solo sé freír huevos, solo sé hacer esto, otro. Aprovecha justamente para trabajar en aquellos, por así decirlo, en aquellas capacidades que te puedan ayudar el día de mañana, cuando todo esto termine, a valerte únicamente de ti mismo para preparar una comida que cumpla con tus requerimientos nutricionales y que agrade a tu paladar. Y por el lado de la actividad física, gente, no puede ser una excusa válida el hecho de que tengamos que estar nosotros ahorita aquí parados en aislamiento para no realizar algún tipo de actividad física. Miren, así quieran dormir 10 horas, de las otras 14 que les sobran, pueden dedicar tranquilamente una hora para realizar algún tipo de actividad física. Me parece que no es algo jalado de los pelos para nada, es menos del 10% de las horas que van a pasar en total despierto. Y ahora, no tienen que entrenar fuerza o cargar peso todos los días, pueden trabajar también en actividades de bajo impacto, como por ejemplo el yoga. Pueden realizar yoga, clases de yoga en línea, pueden realizar ejercicios de movilidad, que es algo que muchas veces se suele dejar de lado en programas de entrenamiento, en fases de calentamiento. ¿Por qué? Por falta de tiempo principalmente, o por falta de conocimiento como tal. Y
trabajo de alineación. A todos aquellos que nos gusta hacer deporte, que nos gusta entrenar, muchas veces tenemos algún tipo de falencia en alguna parte del cuerpo, en alguna extremidad, tenemos algún tipo de dolor, algún tipo de fastidio cuando ejecutamos algún movimiento, si te duele una rodilla cuando haces una sentadilla, la lumbar cuando haces un peso muerto. Ahora es el momento para trabajar justamente en esas zonas, para trabajar en esos ejercicios efectivamente de alineación que nos ayuden a manejar la manera en la que nosotros nos movemos, nuestra biomecánica, en soltar ciertos puntos de tensión para que el día de mañana cuando nosotros nos reintegremos a nuestra actividad física, nuestro performance y nuestro cuerpo nos lo agradezcan, gente. Tomemos como esto, ya les dije, como una pretemporada a aquellos que nos gusta entrenar y que nos gusta estar físicamente activos. Estas han sido mis recomendaciones el día de hoy. Voy a estar compartiendo muchísima información en los días que vienen también. De esto se trata, gente. Compartamos, mantengámonos juntos, que juntos somos más fuertes. No entren en desesperación. Ahora más que nunca hago un llamado a que nos abremos y nos explayemos con lo que sentimos. Contactemos a nuestros seres queridos, mantengámonos en línea. El hecho de que estemos en aislamiento no tiene que ser un sinónimo de lejanía, ¿no? Tratemos de estar próximos de las personas que realmente nos interesan, que realmente queremos. Ahorita es donde necesitamos mantenernos más juntos y sobre todo difundir y recibir apoyo mutuo, gente.